Cancelo el altar de las tinieblas. Todo pacto de las tinieblas se hace en pedazos. Todo gigante se hace en pedazos en el nombre de Jesús. Toda lengua que no glorifique a Dios enmudezca. Toda lengua que vino a maldecir enmudezca. Toda lengua que vino a lanzar maldiciones y condenación enmudezca. Toda lengua enmudezca en el nombre de Jesús. Toda lengua que no alabe a Jesús enmudezca. Por el poder de la palabra de Dios. Quebrando, Señor, la brujería. Si hay alguien infiltrado aquí, ahora lo quema tu fuego. Ahora lo destruye tu fuego. Enmudezca y le ordeno en el nombre de Jesús entrar en parálisis por el poder de la palabra, para que esta palabra sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento y glorifique a Jehová. Ayer compartí mi experiencia con Dios. Pensé que había terminado todo desde ese momento, pero eso apenas iniciaba para mi vida. Eso no había terminado aún. Dios aún tenía un propósito especial. Después de esa experiencia, de ese mensaje, recibí una llamada de un profeta de Cuba que me dijo: Diego, dice Jehová, que tendrás una experiencia con Él. Ya has tenido una, pero Jehová apenas abre camino para ti. Jehová dice que apenas esto inicia, prepárate. Y él en ese país decía que empezó a sentir un fuego especial. Y dijo: quisiera estar allá en aquel día, pero no será posible. Pero de parte de Jehová te digo que te prepares. Yo le dije: Señor, ¿esto cómo será? Aún mi carne tenía miedo. Apenas estaba saliendo de esa primera experiencia que había tenido. Había temor por las noches, no podía dormir. Y Dios me decía que iba a tener otra experiencia. Apenas podía adaptarme al mundo terrenal, al sistema de este mundo. Y a los 2 días recibo una llamada de un profeta de Panamá. Y él me dijo: tienes que prepararte en ayuno, pero ya. Ya, dice el Señor. Porque él me dijo: esta semana que viene, Dios tomará tu vida nuevamente. Tomará tu ser nuevamente. Prepárate. No tengas miedo, no tengas temor. Yo sí tenía miedo, tenía temor. Pasaban los días y Dios habló a través de una profetisa y me dio la fecha, el día y la hora. Se acercaba un día antes de la experiencia, que fue en el mes de enero del 2018. Y se acercaba un día ya para esa experiencia. Yo tenía miedo, no quería dormirme. Y empecé a platicar con Jehová y le dije: solamente te pido que me prepares y me quites el miedo. Quítame este miedo, este terror. Y le decía al Señor: ¿será que volveré, regresaré? ¿Cómo va a acontecer esto? Pero solamente estaba el silencio de Dios. No escuchaba nada en mí. Llegó el día y por la mañana me acuerdo que yo estaba normal como cualquier día, pero estaba pensando en muchas cosas. Y escuché la voz de Dios mientras caminaba y me dijo: a las 8 de la noche es la hora. Yo lo hablé y así será. Eran las 6 de la tarde, me bañé, me arreglé y me fui a la iglesia a orar 2 horas antes.
y estaba postrado orando a Dios y le decía: arráncame el miedo. Llegaron hermanos a la iglesia, llegaron los ministerios de la iglesia, los que tienen un talento. Llenaron el altar con muchas flores blancas, adornaron el altar, empezaron a orar una hora antes, estaban orando. Y yo tenía miedo aún, y se acercó un joven del ministerio y me dijo: no tengas miedo, porque esto solamente será algo breve, porque Dios va a depositar un peso de gloria. Y yo le dije: ¿cómo sabes que tengo miedo? Dice: no sé, pero en ti se nota miedo, angustia, pero no tengas miedo. Jehová está contigo. Sentí que se me fue un peso de encima. Y veía que ya faltaba media hora para las 8. Y al faltar media hora, empecé a sentir que la respiración se me empezaba a cortar lentamente. Suspiraba, queriendo agarrar oxígeno, pero sentía que el oxígeno se empezaba a cortar de mí. Fue cuando empecé a pedir agua. Recuerdo que pusieron como una cama abajo del altar de la iglesia y escuchaba solamente que lloraban en la presencia de Dios. De pronto no podía tomar oxígeno, empezaron a soplarme, empezaron a darme aire, pero el oxígeno se me empezaba a cortar. Y yo sentía ya una desesperación por no poder respirar. Faltaba 1 minuto para las 8. Yo ya no miré el reloj, mi cuerpo cayó débil. Solamente me senté en el piso de la iglesia. Cerré mis ojos y le dije al Señor: estoy en tus manos. Y poco a poco me empezaba a debilitar cuando miré un ejército de ángeles que empezaban a descender. Esos ángeles tenían un velo que los cubría hasta sus pies, los cubría su cara. Y esos ángeles empezaban a adorar a Dios en la iglesia. Y uno de ellos me dijo: yo soy Sadi Melech, soy un querubín de Dios. Y me dijo: cada iglesia tiene un ángel que la guarda, que la cuida. Cada templo, en cada templo hay un ángel que Dios ha puesto. Pero en esta iglesia me ha puesto el Padre a mí para cuidarla. Mi nombre es Sadi Melech y soy el encargado de este templo. Cada templo tiene un ángel, y yo creo que también aquí hay un ángel, un querubín que guarda este lugar. Santo es el Señor. Ese querubín tenía una espada desenvainada y me decía: yo peleo. Cuando un espíritu quiere entrar, yo peleo. Por eso la palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen a Dios y los defiende. Y ese ángel me empezó a mirar, sus ojos eran azules, su cabello era rizado, su vestido brillaba con perlas de oro, con zafiros, diamantes y tejidos y bordes de oro con letras hebreas. Él me hablaba un idioma celestial, no el idioma de esta tierra. Perdí el habla y empecé a platicar con él en el espíritu. Y él empezó a decirme y me dijo: por una vez sal de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Y yo aspiré y por segundos miré mi cuerpo y miré que ángeles hicieron un cerco alrededor de mi cuerpo. Y el ángel Sadi Melech, el querubín, me dijo:
se han puesto un cerco de ángeles para que ningún espíritu se apodere de tu cuerpo. Porque hay demonios fuera de esta iglesia queriendo entrar, pero hay cerco de ángeles que le impiden entrar. Quieren entrar para filtrarse en tu cuerpo, para dañar tu cuerpo. No temas, porque el Padre nos espera. No temas por tu cuerpo, porque tu cuerpo está cubierto con ángeles. Subimos a una velocidad tremenda, tan rápido que siento que ni un cohete sube tan rápido como el espíritu cuando sale del cuerpo. No miré paredes ya, no miré techo. Miré una nube gris que cubre toda la atmósfera. Me dijo: mira, son demonios que están en la atmósfera de la tierra. La iglesia está dormida, la iglesia no hace guerra espiritual. Subimos a un segundo cielo y vi un gigante atado. Y me dijo: ese es Satanás, que está viendo lo que en la tierra sucede, pero él aún está atado. Pero hay demonios a sus órdenes que bajan a la tierra. Y ese gigante le decía: bajen a la tierra, provoquen accidentes, bajen a las iglesias, provoquen disensiones, divisiones, contiendas, chismes, pleitos, adulterio dentro de la iglesia, fornicación dentro de la iglesia, homicidios dentro de la iglesia, muerte espiritual dentro de la iglesia. Pónganle sueño a las vidas que van a escuchar la palabra de aquel Dios. Pónganle problemas para que no vayan a alabar a su Dios. Vi una nube de demonios que bajó, y el querubín me decía: mira, eso es lo que está pasando en la actualidad. Miles de demonios han entrado dentro de las iglesias. Pero ve y dile a la iglesia de parte del Padre que es tiempo de hacer guerra espiritual. Que ate al hombre fuerte, que ate los principados y las huestes de las tinieblas y los principados de maldad. Tiene que la iglesia levantar su voz como trompeta y quebrar los hechizos y quebrar los imperios de las tinieblas. Sentía que algo nos absorbía hacia adentro, y empecé a ver gigantes que estaban sentados en tronos en el segundo cielo. Y me dijo: aquí se encuentran grandes demonios que impiden que la oración de la iglesia llegue al trono del Señor. Hay grandes demonios que están impidiendo que la bendición del Padre baje a la iglesia. Y me dijo: Miguel fue enviado para pelear, para despojar los aires y para que la bendición y la respuesta a Daniel descendiera. Había un demonio llamado Persia que impedía que la respuesta bajara a Daniel. Pero Jehová envió a su ángel para pelear, para despojar los aires, para desalinear y confundir a los demonios que están en el segundo cielo. Dile a la iglesia que llame a un ejército de ángeles, porque el Padre los va a enviar. Y se despojarán los aires y se confundirán los demonios en el nombre del Señor. Santo es Jehová. Aleluya. Se limpiaron los aires y me dijo: subamos, que el Padre te está esperando. Consiervo, el Padre tuyo es mi Padre y Él te espera. Llegamos a una cierta altura y entre el aire se encontraba el Señor, y Él estaba en un escritorio.
Y había un altar arriba de aquel escritorio. Y escuché una voz que me dijo: ven, acércate que hoy me entregas cuentas. Acércate que me tienes que entregar cuentas. Estás delante del gran tribunal de Cristo para entregarme cuentas según hayan sido tus obras en la tierra. Y yo me acerqué con temor y me dijo: aquí no tienes abogado ya. Aquí no hay alguien que abogue ya por ti. Ni los ángeles abogarán por ti. Aquí solamente hay un juez que te juzgará y pondrá condena de acuerdo a lo que hayas hecho en la tierra. Yo me asusté, pensé que ya había muerto en totalidad y que ahora sí tenía que entregar cuentas a Dios. No sentía a nadie a mi lado y los ángeles estaban callados, y me dijo: estás delante del gran tribunal. Y miraba a un ser grande, gigante, con un manto que cubría su rostro. Habían querubines altos con cadenas en sus manos. Niños, silencio. Habían ángeles con cadenas en sus manos. Y él me decía: esos ángeles atarán a aquel que hizo lo malo ante mis ojos. Esos ángeles atarán de pies y manos y los arrojarán a las tinieblas a aquel que hizo lo malo ante mí. Y yo me puse de pie ante él, y él era alto y sublime, era un Dios supremo, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y yo empecé a temblar y aparecieron pantallas a mi derecha y pantallas a mi izquierda, y me dijo: te mostraré tu vida. Y empezó a mostrarme desde mi nacimiento. Me dijo: un 13 de noviembre de 1999 miraste la tierra. Empezaste a respirar el aire de la tierra. Y él me empezó a decir: mira, esto hiciste para mí. Predicaste para mí, hablaste de mí, ganaste almas para mí. Pero ahora aparecerán tus malas acciones. Y yo tenía miedo, temblaba. Cuando de pronto él extendió su mano, hizo así. Y la pantalla apareció en blanco a la derecha. Y la pantalla apareció en blanco a la izquierda. Y yo miraba y él me dijo: no hay acciones malas. Porque aquel que viene a mí se arrepiente de todo su corazón. Yo me olvido de su pecado. Dejo el pasado atrás y nunca más me acordaré de ello. Santo es Dios, aleluya. Me dijo: las malas acciones son perdonadas, quitadas con mi sangre. No hay condenación para aquel que creyó y confió en mí y se arrepintió. No hay condenación. Miraba la pantalla a la derecha en blanco, la pantalla a la izquierda en blanco, y me dijo: no hay condenación para aquel que creyó en mí, el Hijo de Dios, porque he aquí, he hallado justo sobre la tierra. Oh, bendito es el Señor. No hay ninguna condenación. Pero miré una multitud atrás de mí que empezaba a entregarle cuentas a él. Los ataban de pies y manos y pasaban sus malas acciones. Como vivían una vida de doble ánimo dentro de la iglesia. Y yo veía que esos ángeles los ataban de pies y manos y los arrojaban a las tinieblas. Y el Señor me dijo: muy pronto estarán delante del gran tribunal. Seré juez fiel y justo para juzgar a las naciones, para juzgar al mundo de su pecado, de su maldad. De pronto Él me dijo: entra al gozo de tu Señor y Dios.
esa puerta se abrió y me dijo: entra por la puerta, que yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Entra porque yo soy la puerta. Empecé a entrar, amada iglesia. Y cuando yo entré, miré 7 ángeles con 7 copas en sus manos. Y Jehová empezó a decirme: son los ángeles que tienen el cáliz de mi ira. Será enviado a la tierra. Probarán el cáliz de mi ira aquellos impíos, aquellos que escupieron mi palabra, pisotearon mi sangre y no se arrepintieron. Probarán el cáliz de mi ira. Son 7 ángeles con 7 copas de mi ira. Pero ellos están esperando primero los toques de las trompetas. Me acuerdo que empezó ángel por ángel a tocar chofares de oro. Sonaba el primero, sonaba el segundo, pero al último, a la 7ª trompeta, se paró el grande, el supremo Jesús. Tomó un chofar en su boca y empezó a decir a gran voz: iglesia mía, sube acá. Había un silencio en la tierra y solamente los que podían escuchar su voz eran los santos, los redimidos. Y empezó a decir: iglesia mía, sube acá, porque las cenas de la boda del Cordero han llegado ya, 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 ya. Se escuchaban ecos. Y digo por tercera vez: iglesia mía, sube acá, porque la cena de la boda del Cordero han llegado ya, han llegado ya, han llegado ya, han llegado ya, han llegado ya. Shekatarramamaya basoa, irrakatanda la masaya la basoa. Aleluya. Empecé a ver que las congregaciones estaban como ahorita llenas. Estaban haciendo servicio, culto a Dios. Y el mundo estaba en su pecado, en su deleite. Fiestas, bodas. Y habían personas que estaban dentro de las congregaciones. El mundo empezó a temblar, la tierra empezó a temblar ante el sonido de aquella voz. Y de pronto empecé a mirar una iglesia que habían más de 1000 personas. Ellos estaban alabando a Dios, pero cuando esa voz se escuchaba, nadie ascendía, volaba con Jesús. Y el Señor me dijo: iglesias enteras se quedarán a la gran tribulación. Iglesias enteras se perderán, porque vivieron una vida a su apariencia, una vida a su conocimiento, a su sentir. Empecé a mirar que en aquella iglesia solamente pequeños de 1 a 8 años empezaban a desaparecer. Mujeres que estaban embarazadas, se les desaparecía su embrión, se les desaparecía su bebé. Y empezaban a darse cuenta que ya no estaba su bebé. Los que tenían los bebés en brazos veían que ya no estaban y decían: ¿qué pasó? El mundo, la tierra estaba temblando. Decían: ¿qué está pasando? Pero de pronto empezó a oscurecerse todo el cielo. Entró en tinieblas. Esa iglesia salía corriendo a mirar. El pastor decía: ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Los niños están desapareciendo. Algo los absorbió. La gente que no conoce a Cristo decían: vinieron los extraterrestres, se llevaron a los niños.
De pronto se empezó a mirar una nube gloriosa que bajaba y un ser celestial con muchos ángeles que venían. El mundo empezó a atemorizarse y empezaba a escuchar ya gritos que decían: perdí tiempo, no hice nada para Dios, no perdoné, no amé a Dios, no prediqué su palabra, no amé a Cristo. Y los pastores decían: no hablamos la verdad, no hablamos la verdad de Cristo. Y todo el mundo salía a mirar aquella luz gloriosa y un ser con una corona de oro en su cabeza y una perla que brillaba como color rojo que salía del centro de aquella corona. Y ese ser tenía un cinto que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus cabellos brillaban como hilos de oro. Él era alto, alto, gigante. Y el mundo aterrorizado, los pastores desesperados. Y él volvió a llamar a su novia y dijo: iglesia mía, subí acá. El tiempo ha llegado. La cena de las bodas del Cordero están listas. Hoy avanzo le majoa. Empecé a ver que empezaron a desaparecer y miles de almas de los 4 ángulos de la tierra empezaban a ser transformados en las nubes. Los cementerios se empezaron a abrir. Empecé a ver que los cementerios se abrían. Almas volaban como rayos hacia arriba. Recibían a Jesús con sus brazos y le decían: gracias, Jesús. Gracias porque nos has levantado, Jesús. Te estuvimos esperando, Padre. Te estuvimos esperando, Jesús. Gracias. Y empezaba a escuchar un coro de santos que estaban volando hacia el Señor, que le decían: santo, santo, santo. Y muchos decían: siempre creímos que tú regresarías, tú volverías por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has levantado. Y Él le dijo: manada pequeña, venid a mí, que el tiempo llegó. La tristeza se irá, la aflicción se irá y el gozo del Padre siempre reinará en vosotros. Porque un cielo nuevo nos espera. Porque aquí yo dije que prepararía moradas para ustedes. Sus moradas ya están listas. Y Él empezó a decirle: amada mía, deseada mía, ven. Paloma mía, ven. Paloma mía, ven al encuentro con tu amado, que Él te espera. Y Él abrazaba esas multitudes, porque Él era gigante, omnipresente, abrazaba a las multitudes. Y miré que muchas almas caían en su hombro y le decían: Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque nos levantaste. Gracias, Jesús, porque nos levantaste. Esperamos tanto tiempo para estar contigo. Y escuchaba que un alma decía: valió la pena ayunar, valió la pena orar, valió la pena esperarte. Y él empezó a decir: solamente los santos me verán. Y me digo: Diego, dile a la iglesia que sin santidad nadie me verá. Que yo voy por una iglesia santa, que no tiene mancha, ni contaminación, ni arruga alguna. Que yo soy real, que yo soy santo. Ve y dile a las iglesias que es tiempo de vivir en santidad.
Ve y dile a la iglesia que ya el tiempo se acabó, solamente vive en tiempo de misericordia. Empecé a mirar que la gente que se había quedado corrían de un lado para el otro. Tinieblas cubrieron la tierra y esa luz se fue con los santos, los redimidos. Tinieblas quedaron en la tierra. Empecé a escuchar estruendos en los cielos. La tierra no dejaba de moverse como borracho. Empecé a mirar en ese momento que un abismo se abría y empezaba a salir una bestia, un animal que salía de aquel abismo. El anticristo fue liberado, fue desatado. La bestia y el falso profeta fueron desatados para empezar a apoderarse de la humanidad. Y el Señor me decía: mira, ese es el anticristo que reinará en aquel tiempo, cuando la iglesia haya sido arrebatada. Ese es el anticristo, pero hasta el momento, me decía, él no puede levantarse, él está paralizado, porque aún está el Espíritu Santo en la tierra. Adora al Espíritu Santo que aún está aquí. Adora al Espíritu Santo que aún está aquí. Miré una persecución terrible para aquellas almas que se habían quedado. Miré el nuevo orden mundial. Miré la marca de la bestia. Le implantaban a las almas dentro de la sangre algo que no se veía. Le implantaban, era como un fierro muy pequeño, pero aquel fierrito pequeño tenía unas cifras como barra de alimento. No tenía números españoles, tenía letras irreconocibles. Y él me decía: míralo, yo te doy el conocimiento. Y decía 666. Pero a lo literal no tendrá el 666 como lo escribimos, sino de otro idioma. Empecé a ver que les empezaban a implantar a muchas almas. Y muchos decían: los evangélicos se fueron. Los evangélicos eran estorbos para nuestra sociedad, para nuestra humanidad, para nuestra tierra. Desaparecieron por los extraterrestres. Los que se habían quedado y conocían la palabra decían: no, es que vino Jesús. Y decían: Jesús está aquí, Dios está aquí. Y se empezó a levantar un gigante, y era el falso profeta y el anticristo. Y decían: ese es Dios. Dios no ha venido por su iglesia. Ese es Dios, ese es a quien adoraremos. Y decían: no, ese no es Dios, ese es el anticristo. Y ellos decían: ese es Dios, ese es el verdadero Cristo. Y empezaban a engañar a la humanidad: implántate esto. No le decían que era la marca de la bestia. Le decían que era el nuevo orden mundial, que con eso podrían comprar y vender, que con eso no te podías perder. No ibas a ver muerte con eso. Ellos decían: tenemos años haciendo esto y ya llegó el tiempo de empezar a implantarlo. Y empezaba a decir un hombre, un varón: este es el nuevo orden mundial y tienen que obedecer al orden. Ya no habrán religiones, sino habrá solamente una sola religión. Y escuchaba la voz de Jesús que me decía: tendrán hambre y sed, sino de escuchar mi palabra, pero ya no la hallarán. Ya no hallarán mi palabra y tendrán hambre y sed, correrán de esquina en esquina. Y decían: tendremos solamente un nuevo orden. Solamente habrá uno que gobierne a toda la humanidad, a todo el mundo. Empezaba a ver que la gran ramera empezaba a dar celebración al anticristo.
Y el anticristo salía de un balcón grande y todos le aplaudían, le levantaban banderas, le levantaban son de júbilo. Y decían: llegó nuestra salvación, pero no era Dios, era el anticristo. Y le empezaban a adorar y él decía: póstrense, porque el que no se postre morirá en este momento. Todo el mundo se postraba y por las televisoras salían: tendremos un nuevo gobierno, una sola moneda, un solo pago. De pronto empecé a ver que por las televisoras decían: esta es nuestra salvación, este es nuestro Dios, el anticristo. Y decían: adórenlo porque Él traerá paz y seguridad. Las naciones se reunían, los presidentes se reunían y le veneraban y le otorgaban la autoridad sobre su nación. Y decían: ha llegado nuestra salvación, ha llegado lo que tanto esperamos. Salían hombres vestidos de negro totalmente, con sotanas negras, a venerarlo. De pronto el Señor me decía: mira con detalle todo lo que está por suceder, porque esto está en breve. El gobierno se prepara para todo esto. La iglesia que había conocido a Jesús corría a las montañas y a los montes. Veía helicópteros rodear toda la tierra. Y miraban y detectaban dónde estaban las personas. Y el Señor me dijo: es la persecución para aquellos que se quedaron a la gran tribulación. Miré que empezaban a tomar un grupo de personas armadas. A una alma, a una persona, le tiraban su Biblia y le decían: tu Dios no va a regresar por ti. Solo tienes un motivo. Solamente tienes una salida, y es adorar al que está ya sentado en ese trono, que era el anticristo. Tienes que implantarte el nuevo orden en tu sangre. Me acuerdo que él decía: no lo haré. Era un pastor que se había quedado a la gran tribulación. Lo llevaron a un campo especial donde habían miles de guillotinas. Y en aquel campo habían personas en fila. Y les daban dos opciones: ir a la guillotina o implantarse en la sangre la marca de Satanás. Y ese varón decía: no, yo no lo haré. Esta es la gran tribulación. Y él le gritaba al cielo y le decía: Padre, vuelve por mí. Jesús, vuelve, regresa. Regresa por mí, Señor, perdóname. Él se jalaba los cabellos, se golpeaba y decía: esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Se aruñaba su piel y podía ver que sangre escurría de él y decía: no, esto tiene que ser un sueño. Y se golpeaba él mismo y decía: no es un sueño, esto es real. Jesús, perdóname. Y le dijeron: tienes que implantarte en la sangre la marca. Le dijeron: ¿dónde quieres que te lo pongamos? ¿En la mano o en la frente? No iba en la piel, iba dentro de la sangre. Y él decía: yo no me lo pondré. Vi que tomaron una cuchilla pequeña y trozaron un dedo. Y le decían: renúncialo. Renuncia a tu Dios, renuncia a la religión que tuviste, renuncia, es tiempo de renunciar todo y entrar al mundo, al nuevo orden que estamos viviendo. Y él decía: no voy a renunciar a Jesucristo. Le quitaban un segundo dedo, un tercer dedo, un cuarto dedo y decía: no lo voy a renunciar. De pronto yo pude ver que empezaron a atravesar un fierro en su oído, en el orificio de su oído. Un fierro caliente, y escurría sangre y atravesaba su cráneo, toda su cabeza, y lo quemaba por dentro. Y él dijo: Jesús, perdóname, pero no puedo más. Perdóname, pero no puedo más, Señor.
perdóname porque te fallé. Le implantaron la marca en su mano. Y él dijo, perdóname, Señor, pero esto es doloroso. Y renunció a Cristo con sus labios. Lo hacían renunciar con sus propios labios a aquel Jesucristo. Tomaron, me acuerdo, a una familia con niños de 12 años que se habían quedado a la gran tribulación. Y le cortaban los dedos a los niños. Y los padres que habían conocido a Jesús le decían, hijo, por favor, muy pronto estaremos con Dios. Muy pronto estaremos con Jesús. Esto será unos minutos. No renuncies a Jesucristo. Y le cortaban un dedo al niño y el niño miraba a su padre y le decía, papito, por favor, no permitas que me hagan esto. Mamá, no permitas que me hagan esto. Y le cortaban un dedo, otro dedo. Y el Señor me dijo, ay, para el mundo entero que se haya quedado. Ay, para aquel que no lavó sus vestiduras con mi sangre. Ay, para aquel que no instruyó a sus hijos en mi camino. Ay, para la humanidad. Y el niño decía, papito, mamá, por favor, no. Los padres, a ver el dolor, les dijeron, pónganos la marca. Y esos hombres le decían, no tengan miedo, es el nuevo orden, no pasará nada. Y les ponían la marca a toda aquella familia. Y yo lloraba y le decía, Señor, no quiero ver. Cerraba mis ojos y al cerrarlo era como si los tuviera abiertos, aún no podía mirar. Tomaron a un miembro de una iglesia que limpiaba la iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿él por qué se quedó? Y el Señor me decía, porque tenía una vida tibia delante de mí. No tenía oración, no tenía ayuno. Su lámpara estaba sin aceite. Yo fui por mi novia y lo encontré sin aceite. Dile a la iglesia que solamente los que estén llenos de aceite vuelan conmigo. Los que estén fervientes vuelan conmigo. Ningún tibio, ningún frío se queda. Y él me dijo, sus obras no lo salvarán. Sus acciones no lo salvarán. Lo tomaron y le empezaban a cortar dedo por dedo y decían, renuncia a tu Dios. Y él decía, no lo voy a renunciar, porque aunque pase este dolor, porque aunque me ponga en la marca, mi alma irá al tormento, mi alma se condenará por la eternidad en el fuego eterno. Prefiero pasar este tormento por unos minutos a pasar una eternidad en el lago de fuego. Le cortaban dedo por dedo y él decía no. De pronto tomaron una navaja y empezaron a quitarle su piel, como cuando usted limpia un animal. Yo empecé a ver que sus huesos se le veían. No había muerte, la muerte había huido. Le empezaban a poner fierros calientes en los orificios de sus oídos, de su nariz. Les quemaba por dentro los 5 sentidos. Y era un dolor de aquel hombre. De pronto el Señor me soltó de su mano y caí a la tierra. Y empecé a caminar y me paré frente a él. Y cuando me paré frente a aquel hombre le decía, no lo renuncies, no lo renuncies. Pero él no me escuchaba. De pronto pude ver que le cortaron sus partes íntimas. De pronto pude ver cómo le empezaban a poner alfileres en sus cráneos. Estaba hecho pedazos aquel varón. Sus 5 sentidos se estaban haciendo pedazos, pero aún había un pequeño sentido que no renunciaba a Jesús. Y dijeron aquellos varones, no podemos más con este, pásenlo a la guillotina. Eran como secciones donde los pasaban, secciones de castigos. Lo pasaron a la última sección, que era aquella guillotina, y lo pusieron sobre aquella guillotina. Y con su último sentido el Señor me dijo desde el cielo, escucha,
yo puedo escuchar su pequeño sentido que ha quedado. Puedo escuchar aún el palpido de su corazón que me dice: Jesús, recíbeme. Jesús, recíbeme. Miré que cayó un filo sobre su cuerpo y lo hizo pedazo. Pude ver una luz blanca que salió de él a gran velocidad y el Señor le dijo: tienes que ir a descansar. Descansa. Y él se empezó a mirar y decía: ya no estoy hecho pedazo. Tenía los 5 sentidos recuperados. Empezó a sentir una felicidad y el Señor me dijo: pocos son los que no negarán mi nombre. Pocos son los que no negarán mi nombre. Pocos son los que no me negarán. Aún estando en el tormento de aquel dolor, no negarán mi nombre. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Ve y dile a la iglesia que es tiempo de clamar, que es tiempo de levantarse a ayunar. Ay, sacando la vasoy. Él me dijo: esto viene, esto está cerca ya. El nuevo orden se está levantando ya. Esto está cerca. Yo estaba en la tierra. De pronto corría y veía que un grupo de gente armada con un traje azul marino perseguían a las vidas. Y mientras yo estaba corriendo, empecé a ver que se escuchaban como sonidos en los cielos. Empecé a ver el agua de los ríos convertirse en sangre. Empecé a ver el agua de las fuentes estar amargas. La humanidad decía: tenemos sed, queremos agua. Y le decía el gobierno del anticristo: ponte la marca. Empecé a mirar que gran parte de la tierra empezó a arder en llamas. Fuego empezó a caer del cielo. Empecé a ver que los 7 ángeles que había visto de las 7 copas empezaron a establecerse en el aire y empezaban a lanzar el cáliz de la ira de Jehová. Y escuchaba que Jehová decía: ay de los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra. Empecé a mirar que las aguas estaban en sangre y eran amargas. Empecé a ver que los animales del campo